quieren venirse un poquito más adelante, no pasa nada, se cobra la cuota, es igual, estando atrás y adelante. Véngase acá adelante si es tan amable, gracias. Sí, muy amable. Y pues queremos recordarte, antes de empezar, tenemos la lectura en 3 partes. No están mis edecanes, no, ya se fueron. Esos pequeños, pero ya tenemos para la lectura de junio, nuestro devocional de junio, para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Él no está como lo estuvieran haciendo, no, como ya lo están haciendo. Dice, pero fíjese bien, lo remarqué, progresando cada día más en la manera de comportarse. ¿Sí? Está hablando de algo, de un comportamiento. Y el comportamiento debe de ser de una manera correcta para los demás. Siguiente. ¿Sí? Pues Dios nos ha llamado a vivir, no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas, no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que le ha dado a ustedes su Espíritu Santo. ¿Sí? Usted, si no atiende a estas enseñanzas, usted no me desprecia a mí, usted está despreciando lo que Dios dice. Así que lo que a veces hablan y dicen las personas, no, yo no voy a hacer caso, porque eso solamente es cuestión de la persona que está enfrente. No, ahí lo dice muy claro. Usted no me desprecia a ningún hombre, sino desprecia a lo que Dios está diciendo. Siguiente, ¿qué más dice el tema? Vamos a definir perspectiva. De latín tardío, perspectiva óptica. Se habla de un creyente o miembro en perspectiva cuando se trata de una persona que potencialmente está en condiciones de tomar una decisión de fe o comprometerse con la iglesia. Cuando a veces no tenemos ambas o cuando tenemos una, a veces las personas, no todas tenemos la decisión de comprometernos correctamente. ¿Sí? Si usted quiere a veces entender que muchas veces puede ser que digamos nosotros, es que esa medida de una decisión de fe, pues yo la tengo que algún día que tomar, o un compromiso con la iglesia, un día usted lo tendrá que realizar. ¿Está de acuerdo? Sí, porque muchas gentes no han tomado la decisión de fe, o segundo, no se han comprometido en alguna manera con Dios. Aquí lo que yo quiero que usted comprenda y entienda es algo que nosotros debemos de hacer. A veces la perspectiva humana es una y la perspectiva de Dios es otra. A veces nosotros estamos de alguna manera pensando que lo que hacemos de acuerdo a nuestra óptica es la más correcta. Y vamos a ver lo que le estoy mencionando en el tema. Siguiente. ¿Sí? Vaya una adelante. Atrás. A ver, si era esa. ¿Avanzó una o avanzó dos? Perdone. Ahí están. Aquí la iglesia de Corintio, en el tiempo del apóstol Pablo, era una iglesia naciente, en una ciudad difícil. Esas personas de ahí tenían una idea de que lo que hacían ellos era lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no siempre es correcto. Ellos pensaban que relacionarse definitivamente pues con cosas equivocadas, pues Pablo llega y los exhorta y les dice que lo que están haciendo está mal. En el momento que él les dice, pues estaban llenos de problemas, de situaciones, pero había una situación que más practicaban en ese lugar, que era la inmoralidad sexual, que eso a veces Dios pues no está de acuerdo. Dice que el que está casado se quede casado y que el que esté soltero pues se quede soltero, según la palabra. Pero en el caso de ellos, pues ellos tenían prácticas inmorales, las cuales no estaban avaladas por Dios. Y cuando llega el apóstol Pablo a esta iglesia de Corintio, comienza a darles una perspectiva nueva de Dios, porque les dice, ¿verdad? ¿Quieren ustedes vivir en la palabra de Dios? Tienen que vivir de acuerdo a lo que Dios dice, no como ustedes piensan. Habían divisiones, habían falsos maestros, habían falsa doctrina, pero a donde yo quiero llevarte es a este punto, que a veces la perspectiva humana es una y a veces la perspectiva de Dios es otra. Tú puedes estar mirando las cosas según tu criterio y pensar que están bien, pero cuando lo pasamos a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que algunas cosas
pueden estar mal, ¿sí? Vamos a ver qué habla la perspectiva humana y la perspectiva de Dios. Dice, la perspectiva humana a veces dice, perdí todo deseo de vivir. Ya no me interesa vivir. Segunda, me quiero morir. ¿Qué caso tiene seguir viviendo? Y tercero, ¿no le ha pasado que a veces decimos, todo nos sale mal? ¿No? ¿No le ha pasado o soy el único que tiene esos problemas? ¿Sí? Digo, pues si no va al rato me van a decir que yo estoy el único equivocado, era yo, ¿verdad? Pero a veces pierdes todo el deseo de vivir. ¿Por qué? Porque se presentan situaciones en tu vida que te hacen pensar de esa manera. Piensas que tú dices, ¿para qué quiero vivir? Si realmente es pan con lo mismo todos los días. Me levanto y es, dale, lava los trastes, arregla las cosas y sigues viviendo. Y sigues viviendo porque estás en una perspectiva limitada, humana. Pero luego dices, me quiero morir. Ves el cerro de trastes y dices, no, yo no merezco esto. Merezco unos pocos trastes menos, ¿verdad? O miras al trapeador y empiezas a llorar. Pues olvídate, doña Flor, si sabe. Sí, ¿y qué le quiero decir? Pues puede ser una perspectiva humana. Pero ahora miremos la perspectiva de Dios. ¿Sí? Dice, para empezar Dios te va a preguntar, ¿perdiste el perdón de tus pecados? Es lo primero que te va a preguntar. No, pues no. Entonces, ¿por qué tienes una perspectiva diferente? Perdiste tu salvación. Ya la tuviste y crees que la perdiste, pero esa no es la perspectiva de Dios. La tercera dice, perdiste mi presencia en tu vida. Ya no me sientes, ya no sientes que estoy contigo. Esas son las primeras preguntas que Dios te va a hacer. Porque luego decimos, ¿verdad? No, es que yo creo que ya Dios hasta mis pecados me los devolvió. No, ¿cómo que me los devolvió? Dios no hace de ese tipo de tratos. ¿Está entendiendo? Aquí lo que quiero que usted entienda es una cosa muy, muy importante. ¿Sí? La perspectiva de Dios nunca va a ser la misma de usted. Adelante. Dice, lo que perdiste, ¿qué fue? La motivación. Antes te sentías muy motivada porque tenías muchas cosas, porque quizás disfrutabas de algunos beneficios o progresos que tú veías en tu vida. Y ahora que ya no los tienes, pero lo que perdiste a lo mejor era la pura motivación de hacerlo. Porque cuando uno se mete en cosas de Dios y empiezas a vivir en la perspectiva de Dios, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y lo vamos a ver. Siguiente. ¿Qué dice? A veces nos podemos sentir así, como que nos taladran, como que nos golpean la cabeza. O puedes sentirte de la otra manera, ¿verdad? Con una perspectiva donde lo has perdido todo, donde crees que las cosas no están bien. Y así nos podemos sentir quizás como estas dos imágenes, que todo nos abruma, que todo nos preocupa. Y en vez de tener una perspectiva de Dios, yo me levanto y digo, Señor, tú dime qué debo de hacer, hacia dónde debo de caminar, hacia dónde debo de hacer, hacia qué debo de hacer, a quién le debo de hablar. Y me levanto y Dios va poniendo a la gente a quien debo ir marcando. A las 7 de la mañana le dije a una persona, nos vemos el martes. Pero a las 7 de la mañana, pues que ese señor no duerme, pues es algo que Dios te pone. Y él le mandé el mensaje y al instante respondió. Dije, a lo mejor ya estaba esperando el mensaje. Pero pues, por sí o por no, vamos a asegurarnos de que lo que Dios, ¿verdad?, quiere hablar con él, sea para algo bueno. ¿Sí? ¿Qué más dice el tema? Dice, objetivo. Quiero que veas este versículo porque tercera de Juan 1:2, todo mundo lo asocia en cuestiones económicas o financieras. Y fíjate lo que dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en tus asuntos, goces de buena salud y que prosperes espiritualmente. Y todo el mundo dice, es por lana. Amado, yo deseo que seas prosperado, así como prosperas, ¿verdad?, en el alma. Todo el mundo llénale el bolsillo al Señor. No, no es señal. Dice Dios, ¿verdad? En otra versión dice que te vaya bien en tus asuntos, que goces de buena salud y que prosperes espiritualmente. Eso es. Ese es el objetivo, esa es la óptica de Dios. No que tengas dinero, yo sé que el dinero es bueno. Nadie dijo, nadie está peleado. ¿Quién está peleado con el dinero? Nadie. No, ¿cómo ayuda ese cochino dinero, verdad?
pero ayuda, pero no habla de términos económicos. Cuando Dios manda una perspectiva, quiere que en todos nuestros asuntos, de lo que hagamos, nos vaya bien, que tengas una buena salud, que te cuides, que no digas me voy a comer un pedacito de carne y te comas media vaca. Nomás es un controla tu alimento para que no te sientas mal. Y segundo, y tercero, que prosperes espiritualmente. ¿Y cómo prospero espiritualmente? Leyendo. Leyendo. ¿Cómo prosperas? Porque estás leyendo y estás interpretando lo que Dios dice. ¿Estás de acuerdo? Y cuando leemos e interpretamos lo que Dios dice, empezamos a prosperar espiritualmente. Porque dejamos de hacer lo que no debemos de hacer. Empezamos a cambiar nuestros hábitos, nuestros patrones, nuestra forma de dirigirnos en la vida. Y eso es lo que Dios hace. Y muchas veces muchas personas dicen, y con leer eso va a cambiar definitivamente. No se sienta usted mal. Yo creo que Dios tiene algo mejor. Si Dios la interrumpió en su camino y esta mañana, es porque yo se lo he dicho. Dios tiene algo mejor para usted. ¿Sí? Yo siempre he dicho, cada evento que me tocaba hacer en el pasado, yo le decía, usted nunca volverá a ser la misma persona. Y dice, ¿por qué esa afirmación la hace para mi vida? Digo, porque cuando Dios empieza algo, Dios lo termina. ¿Sí? Él habla, ¿verdad? Que su palabra nunca volverá vacía y que cumplirá todo aquello para lo que el Señor la ha enviado. Y cuando usted recibe la palabra y la empieza a guardar en su corazón, empieza a crecer algo, empieza a prosperar y empieza usted a sentirse bien. Y no se siente mal, ¿verdad? Con esa pesadumbre que a veces viene las mañanas y los lunes, ¿verdad? Que son San Lunes, como dicen unos. Y viene y empieza usted a verlo. Pero si lo ve con la perspectiva de Dios el lunes, usted va a ver, le voy a explicar, cómo Dios va a comenzar a cambiar muchísimas cosas en su vida. Estaré viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con la tuya o con la de Dios? Son dos diferentes. Sí, porque la humana dice no se va a poder, no creo que se haga. Tenemos una perspectiva limitada, pero a veces vemos las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Siguiente, ¿sí? Dice 3 perspectivas de Dios que vamos a ver esta mañana rápidamente. Yo te voy a decir que la primera, ¿sí? Perder a alguien o algo en la vida no es un fracaso. A veces la gente asocia mucho la pérdida de algo o de alguien, sí, con un fracaso, porque dijo, se perdió esto, pero se perdió por alguna razón. No se perdió porque realmente no estuviéramos haciendo algo malo. Hay negocios que se dejan de hacer. Una vez yo mantenía hace muchos años atrás un negocio con una empresa muy fuerte. Y esa empresa tan fuerte quebró. Quebró. Un día me hablaron, me dijeron muchas gracias por todos los años de servicio, pero ya no vamos a continuar. A partir del día de hoy entramos en un receso para una liquidación de esta empresa. Era una empresa que tenía más de 30 o 40 años de existir y de repente tomaron la decisión de cerrar y se fueron de aquí. Se fueron, bueno, estaban ubicados en la Ciudad de México y ellos, cuando le dije, ¿qué estarán mirando o qué les estará pasando para que estén en esta manera tan mortificados para poder cerrar? ¿Sí? Estaban mirando quizás una perspectiva, pues probablemente de fracaso. Todo lo que nos ocurre para que nuestro carácter, nuestra vida, se conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Yo me empecé a preocupar, me sentí mal. Siguiente. Y a veces comenzamos a buscar. Y la búsqueda a veces puede ser en muchas cosas de la vida. Buscar lo que se perdió. Recuerda, la Biblia habla tres pérdidas: la moneda, la oveja y el hijo perdido. ¿Sí? Y a veces andamos en la búsqueda de eso. Y la búsqueda que te das cuenta que realmente podemos no asociarlo todo con la destrucción o en la búsqueda de algo. Si tú enfocas realmente la perspectiva de Dios en tu vida, dejarás de buscar. Yo les he dicho, es que ando buscando. ¿Pero qué andas buscando? Aquí vino una persona y le pregunté, le dije, ¿qué vienes a buscar aquí? Y con esa pregunta se fue. Ni me contestó siquiera.
porque no venía a buscar a Dios, venía a buscar otros intereses personales. Y usted no lo corrió. No, yo no lo corrí. Yo solamente de parte de Dios hice una sola pregunta. Sí, y le dije, ¿qué vienes a buscar aquí? Y con eso fue suficiente para que se retirara. Porque entonces en su mente había otro interés, otra perspectiva de encontrar algo. Y cuando dejamos de buscar lo que no queremos encontrar, porque a veces andamos buscándole tres pies al gato, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos algo equivocado y comenzamos a buscar cosas que a Dios no le agradan, terminaremos en un mal camino. Dice que todos los caminos llevan a Dios, ¿verdad que no? No todos los caminos van a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encontrar la perspectiva de Dios y ver que todo lo que creó Dios lo hizo con una perfección. Siguiente, ¿sí? Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a hacer, Dios a usted la ha predestinado. Y la ha predestinado significa, la predestinación significa algo preparado previamente antes para cuando usted venga, sea la imagen de su Hijo. Nosotros conocemos de Dios y sabemos, pero hay gente que me ha dicho, ¿por qué lo que usted hace pareciera como que hace muchos años ya lo supiera hacer? ¿Y quién dijo que yo lo sabía hacer? Dice, es que con la forma como lo desarrolla pareciera que tuviera muchísimos años de hacer lo mismo. Y a mí en el pasado me dijeron, casa a estas personas. Casé 30 matrimonios. ¿Sí? Y cuando Dios, y dice, y pareciera como que siempre él hubiera oficiado toda su vida para unir el matrimonio a la gente. Y le dije, no toda la vida. ¿Y por qué sabe hacerlo? Porque Dios nos ha predestinado para ser transformados y parecernos a Dios. Amén. Y cuando yo comienzo a hablar en eso y le digo a las personas, es necesario que unas tu vida, ¿verdad? Para que todo esté bien. Y las personas me decían, fui a una boda que me tocó presidir aquí en la colonia 20 de noviembre en Madero. Y me decía la persona, cuando llegué, le dije al hombre que intentaba casarse, ¿verdad? Con la hermana de una discípula de nosotros. Y me dijo, le dije, el matrimonio es para siempre. Y ese hombre como que casi se desmaya. Le dije, denle alcohol y agua al hombre, porque le dije, esto va a ser para siempre. ¿De verdad? Sí, para siempre. ¿O con qué perspectiva lo estabas viendo? No sabía. Pero las palabras que le dije que eran para siempre, eso lo hizo temblar. Dicen que le da miedo cuando hay que ir al altar, ¿va? Dicen algunos. Otros no. Otros dicen, pues, como quiera, es pan comido. Que luego se andan echando para atrás, ¿verdad? Al tiempo. Pero así pasa. Pero es con la perspectiva que tú lo mires. Ya al final como que recuperó el color y recuperó el aliento. Dijo, ya estoy bien, ya pasó lo más duro, ya pasó la tempestad. Le dije, no se preocupe, esto es el enganche. Después vienen las cómodas mensualidades. Así que disfrútelo. Dios tiene otras perspectivas diferentes a la que usted tiene. Y de repente yo dije, Dios sabe el porqué a veces los tiempos que tiene preparado para nosotros. Por eso nos predestina a recibir las cosas de Dios. Segundo, presentarnos ante Dios y orar. Dice que cambiará nuestra perspectiva. Entonces es el comienzo de la esperanza. ¿Usted tiene alguna necesidad? Yo le suplico que ore. Y empieza la esperanza. ¿De verdad? ¿Sí? ¿De verdad? Dice que estaban reunidos Hechos 4:31. No vaya ahí, ¿verdad? Porque ahorita tenemos ahí un ajuste técnico. Pero dice la palabra, Hechos 4:31, dice que cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Después de que oraron, todo cambió. Comenzó la esperanza. Ellos empezaron a hablar palabra de Dios, Hechos 4:31. Y fíjate cómo empezó, ¿verdad? Pero era la obra del Espíritu Santo cuando empezó en ellos a actuar. Y ellos comenzaban a hablar, empezaron a orar y todo cambió.
Y así es como Dios quiere que nosotros cambiemos. Ore, deje de preocuparse y jalarse los pelos. ¿Está entendiendo? Póngase a orar. En vez de que usted esté preocupada o preocupado, póngase a orar. Dios quiere algo mejor para usted. Porque cuando empezamos a orar, las cosas comienzan a cambiar. Cuando usted no ora, usted se preocupa, está angustiada o angustiado. ¿No le ha sucedido? ¿Alguna vez ha estado angustiada? Uy, hoy y cualquier otro día. Pero ¿qué debe de hacer? Cuando uno ora de esta manera, escuche bien, es porque la necesidad es grande. ¿Verdad que sí? Cuando doblas tu cabeza hasta el piso, usted lo ha hecho por una situación y por otras. Y cuando llego a esa posición, es porque realmente algo está mal. ¿Qué le sucedió a esa persona para llegar a esa postura? Alguna situación muy grande. A esa mujer, para doblarse en la cama y empezar a orar, tuvo que haberle pasado una situación grande. Pero cuando vio el resultado de su oración, vino la esperanza. Porque lo que tú veías como algo muy grande, imposible de ganar, Dios lo hace pequeño y lo hace que entre en control. Pero ¿por qué no vas a orar? Si la perspectiva de Dios es esa, que ores en vez de que estés afligido. Siguiente. Entonces ustedes, dice Jeremías, me invocarán y vendrán a mí ¿en qué? En oración. Y yo los escucharé. Eso es lo que promete Dios si usted ora. Así que no se sienta mal. Venga en oración delante de Él. Y dice que Él nos escuchará. No te sientas mal porque oras. Por el contrario, lo que debes de hacer es venir en oración a Dios. Y la esperanza comenzará a florecer, comenzará a prosperar. Quiero hoy decirte algo que a veces la gente dice, yo no quiero orar, porque creo que lo que he orado ya no tiene caso. Puede ser que no tenga caso, pero en la voluntad de Dios todo parece ir como que las cosas cambian y se hacen diferentes. ¿Sí? Usted viene y le dice a Dios, es que ya oré mucho tiempo, y quizás estás pidiendo algo que Dios no te puede conceder. Y no te lo da porque puede ser que de alguna manera te pueda causar un daño. Porque yo lo he visto, yo he pedido cosas que no se me han concedido. Pero cuando entro en la voluntad de Dios y en la perspectiva de Dios, y comienzo a pedir conforme a mi deseo, sino al deseo de ayudar a los demás y de bendecir a los demás y hacer algo por la demás gente, empieza Dios a trabajar en mí. Un día salgo, voy en la mañana a brindar un servicio y le digo que todos mis clientes me llaman a las 4 de la tarde para saber si tú eres Dios. Dijo, este tonto no sabe ni lo que está pidiendo. Pero dijo, pues se lo voy a conceder. Me voy a hacer el evangelio, hago las cosas, lo que tenía que hacer. Y a las 4 que llego a mi casa, a mi oficina, dije, a ver si es cierto. Y empieza el bendito teléfono a sonar. Eran mis clientes, uno a uno, uno detrás de otro, y diciéndome, oye, te quiero dar esto, oye, ¿quieres esto? Oye, ¿me puedes conseguir esto? Y yo dije, la respuesta de la oración, ahí está. Y a veces Dios me consentía tanto. Y luego me decía Dios, ora por él. Y yo le digo, es que a él le diste cosas más grandes. ¿Y qué te importa? Si yo te las doy, bueno, no va a decir Dios de esa manera, ¿verdad? Tú haz lo que yo te estoy pidiendo. Y empieza a orar. Y empieza a ver lo que Dios, lo que te voy a dar. Y nosotros oramos. Y nos angustiamos. Y decimos, pero Señor, ¿cuándo va a ser la respuesta? En su perfecto tiempo. ¿Sí? Es que ya te he pedido mucho y no me haces caso. ¿Cómo? ¿Es un contrato unilateral o bilateral? Si es bilateral es de que tú le pides y Él te da. Y si es unilateral, como es el de Dios, Él solamente va a decirte cuándo te responde. Él no te va a decir, como ya oraste esta mañana, ya oí tu voz. Y con eso te lo tengo que hacer. No, Dios lo dará en su tiempo perfecto. Y vendremos a Él y lo invocaremos. Siguiente.
El comienzo de la esperanza es mirar al Dios de la salvación. No mire otra cosa, no ponga sus ojos en cualquier otra cosa porque no va a ser. ¿Sí? Siguiente. A veces el Señor Jesucristo así anda tratando de remolcar al mundo porque lo ve tan destruido. ¿Sí? Y a veces te lo puse en una manera infantil, chusca, para que lo entiendas, que a veces así está el Señor, tratando de sacar al mundo de lodazal en el que está, en cómo se está perdiendo. ¿Sí lo has visto cómo la gente se está perdiendo ahora? Tantas cosas que hay, tantas aberraciones y tantas formas de que el mundo quiere comportarse, y al final necesitamos que nuestro Señor nos saque al mundo de ese lodazal que estamos. ¿Sí? Usted ve y ve cómo la gente se destruye. Usted ve que cada viernes la gente termina. Yo conocí una persona que no tenía para comer, pero sí tenía para tomar. Casos muy conocidos, ¿verdad? En el cual no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, y como si hay dinero para comprar bebida. Eso es lo que yo no entiendo. Y no hay para comprar comida, no hay para nada, todo es un no. Y a veces yo digo, Señor, ¿por qué un no? ¿Por qué ese hombre no tiene más que para eso? Porque realmente está perdido, no tiene a Dios en su corazón. Cuando cambias las formas y empiezas a mirar con la óptica de Dios, las cosas comienzan a cambiar y dejas de verte en ese mundo que está en un lodazal. Siguiente, ¿sí? ¿Qué más dice? Dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a lo malo y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de ¿qué? De buen juicio, de rectitud y de piedad. ¿Sí? ¿A qué nos invita? ¿Sí? A renunciar a lo malo. Deje de hacer lo malo, a los deseos mundanos. Pues es que hoy me voy a desvelar y me voy a poner bien tomada o bien tomado. Eso es un deseo mundano. Porque cuando usted tiene el control, usted dice a lo que no le conviene, le dice que no. Y a lo que sí le conviene, le dice que sí. Porque no puede dejarse arrastrar a hacer lo malo. Yo tenía amistades que me decían, ¿y por qué no toma ahora? ¿Por qué no? Pero algo le prohíben y esperaban una respuesta que yo le dijera. Pero si yo les decía algo bíblico, se desmayaban y les faltaba el aire. Entonces ya lo que le dije, no, porque tengo una convicción, porque Dios me ha quitado de hacer lo malo y me ha enseñado a hacer lo bueno y aprender a separar entre lo malo y lo bueno. Por eso ahora distingo lo que ustedes no distinguen. Y me dijo, ¿y por qué nosotros no distinguimos lo que usted distingue? Hasta pareciera un trabalenguas, ¿no? Pero le dije, porque simplemente ustedes no tienen o no han buscado la salvación con Dios. Y si usted se muere, ¿a dónde se iría? Muy seguramente, ¿verdad? Al cielo. ¿Y qué le asegura para irse al cielo? Y le dije, pues, estar en una salvación, recibir a Dios, y me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque sé que Dios va a hacer cosas mucho mejores en mi vida. Siguiente. Sí. Muchas veces le voy a hacer una reflexión de lo que le hablé. No fracasaste tú o tu negocio o tu vida. Nada se pierde en Cristo Jesús. Escucha bien. Nada se pierde. Nada se pierde. Ora e inicia tu esperanza, que es lo que debemos de hacer. Y busca al Dios de tu salvación, que eso es lo que nosotros queremos en este lugar. No se ha perdido nada. Quizás perdiste la motivación, pero no has perdido lo que Dios realmente tiene para ti. Amén. Quizás nos hemos dejado de sentir motivados por muchas situaciones adversas, ¿sí? Situaciones que nos han hecho probablemente sentirnos mal. La ausencia de algo, la ausencia de alguien, las cosas que a veces no podemos comprender. Y usted sigue preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Sí? Usted también es de los que preguntan a Dios ¿por qué todas las mañanas? Sí, igual que yo. Y le digo, ¿y por qué? Tengo una hermana mayor y les comparto este testimonio. Ella un día me dijo, me operaron, encontraron un tumor en la base de mi oído. De mi cuerpo estoy perfectamente bien.
Ella bailó por muchos años, fue bailarina. Y un día, antes de predicar un miércoles, me comenta su testimonio y me dice: ¿y por qué a mí? No te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es, si algo lo permitió Dios es por una razón. En alguna manera han tratado de buscar a Dios en su tiempo, pero yo te voy a decir que a veces el preguntarle a Dios ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Él es soberano. ¿Y por qué no? Sí, sus palabras me entristecían, pero dije, yo tengo que ver esa necesidad como una perspectiva de lo que Dios quiere hacer en mi vida o en la de ella. En vez de preocuparme, me dijo Dios: ve y compártele de mi salvación. Y en ese momento fui a su casa, en un momento después, y le dije: no te preguntes por qué, sino pregúntate para qué Dios hizo esto. Yo no conocía de Dios hasta que tuve que estar en una posición similar y decir por qué. Hasta en ese momento entendí, porque dijo: si no te doblego, si no te hago que tengas esa sensibilidad, nunca me vas a oír, nunca me vas a oír. Y mi deseo es que mires las cosas desde la perspectiva de Dios. Ese es el deseo de Dios, que tú mires las cosas desde donde Dios las está preparando. Dios está preparando muchas cosas en tu vida, porque así yo lo veo. Y lo veo porque me da gusto que muchos de ustedes están prosperando. Aunque ustedes no lo ven, yo lo miro. El único que no mira es usted mismo. ¿Sí? Los veo a gusto, algunos, los veo otros sonriendo. A los que no sonreían ahora sonríen. A los que no hablaban de alguna manera ahora hablan. A los que no se reunían ahora se están reuniendo. Y de alguna manera Dios está trabajando. Y yo no le puedo decir cuánto, pero si su perspectiva nosotros la pudiéramos ver literalmente, usted entendería que Dios tiene algo a favor de usted. Amén. Siguiente, vea. Dice: ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Aunque usted no lo mire, de alguna manera Dios está orando. Anótelo o tómele una foto, lo que a usted le sea más fácil. Usted ama a quien lo ve, y aunque no lo ves, te alegras con un gozo indescriptible y glorioso, pues estás obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Es algo que a veces vamos a encontrar, ¿sí? Si usted está aquí, usted no lo conoce, pero también se alegra con ese mismo gozo, creo que va a su meta, que es su salvación. Amén. Quiero que venga hoy. Ven. Venga. Deje su bolsa ahí. Deja tu celular, princesa. Ven. Ahí se los van a cuidar. Venga enfrente. Yo no quiero hacer algo malo ni nada raro. Renata te llamas, ¿verdad? Sí, Renata. A veces Dios, cuando somos pequeños, Él te ha predestinado a muchas cosas buenas y grandes y que tú no sabes.